Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 17 al 30. Vamos a leer un poco, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Sí? Gracias por la persona que dijo amén. Los demás espero que me acompañen aunque sea en corazón. Así que se llevaron a Jesús. Versículo 17. Dice, Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo conocido como Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Presten atención a esto, a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leer esto. Ya hay varias llaves que las escrituras nos están enseñando con respecto a lo que estuvo sucediendo. Fíjense que Jesús tenía un letrero que él cargaba y estuvo traducido en 3 idiomas. Jesús estaba en el medio, crucificado. Versículo 21 dice: entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción "el rey de los judíos" por una que diga: él dice: yo soy el rey de los judíos. Los fariseos querían hacer cambiar el letrero que Jesús tenía y que Pilato había escrito. No lo llamen el rey de los judíos, pónganle el que se hace llamar el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que se dice: se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Versículo 28. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras, dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. En otras versiones dice: consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Cuán hermoso es Jesús. Oramos, iglesia. Señor Jesús, gracias
Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Jesús, porque esto no se trata de ninguna persona. Esto no se trata de ninguna denominación. Esto se trata de tu persona, Jesús. Y hoy, un Viernes Santo, estamos reunidos declarando que no hay otro como ti, Jesús. Papá, te pido que puedas hablarnos, que nuestros ojos sean abiertos, que una revelación de tu persona, Jesús, venga en nuestras vidas para ser transformados por el poder que hay en tu nombre, Jesús. Gracias por lo que has hecho, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén y amén. Viernes Santo. El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en el Calvario. Es el día en que el Hijo de Dios entregó su vida como sacrificio por los pecados de la humanidad. No es un día de tristeza, sino que es un día de esperanza. Es un día en donde nos juntamos para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en donde nos juntamos a adorar su nombre, en donde nos juntamos con reverencia y gratitud por el amor que Dios tuvo por nosotros. Tenemos el fundamento bíblico también que encontramos en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Y estos capítulos nos enseñan lo que Jesús vino a hacer. Estos capítulos nos describen el corazón de Jesús. Jesús no vino a ser crucificado. Jesús no vino acá para que le quiten su vida. Jesús vino acá para salvar al mundo. Jesús vino para entregar su vida voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. Y podemos ver en estos capítulos que Jesús se enfrenta con un montón de situaciones. Se enfrenta a un montón de hechos. El Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios enviado del cielo para poder ser uno como nosotros, para que Él pueda pasar por las mismas pruebas que vos pasás, que yo paso, para que Él pueda sentir lo que nosotros sentimos. Él se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Él entiende nuestros desafíos. Él entiende nuestras dudas. Él entiende nuestras ansiedades. Él entiende el sacrificio que cuestan las cosas. Él entiende de ansiedad porque Él la vivió. Él entiende de traición porque muchos lo traicionaron. Él entiende de que las personas traten de averiguar si realmente Él es quien dice que es y pongan en duda su persona. Él entiende porque se hizo carne. Él sufrió traición. Él sufrió el juicio ante Pilato. Jesús sufrió la flagelación. Jesús sufrió la corona de espinas. Jesús cargó con la cruz del Calvario en su camino a Gólgota. Jesús cargó con la crucifixión entre dos criminales. Jesús sintió lo que son clavos oxidados cruzar sus manos y sus pies. Y así todo, Jesús no se bajó de la cruz. Espiritualmente, el Viernes Santo representa que el precio del pecado fue pagado. Espiritualmente representa que Jesús cargó con lo peor de la humanidad, que Jesús cargó con nuestros errores, que Jesús cargó con lo peor de nosotros, que Jesús cargó con nuestras enfermedades, que Jesús cargó con nuestro dolor. Él se lo puso al hombro y fue crucificado en un madero por amor, por vos y por amor hacia mí. Y en estos minutos que me quedan, quiero que podamos ver el camino de qué se trata el Viernes Santo y lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Viernes Santo, donde Jesús entregó su vida, aprendemos que tenemos acceso, número uno, a la cruz de la reconciliación. Tenemos acceso a la cruz de la reconciliación. Juan capítulo 3, 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo, como Sofi lo dijo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda,
sino tenga vida eterna. En otras palabras, Jesús no vino para condenarnos. Jesús no vino para señalarnos lo que estamos haciendo mal. Jesús no vino para decir, apareciste en la iglesia hoy, el Viernes Santo. Jesús no es aquello que está diciendo, volviste a orar después de tanto tiempo. Porque dice la Biblia que Jesús vino para salvarnos. Él no vino para condenarnos. Él no vino para mostrar nuestras fallas. Él no vino para mostrar que sí necesitamos de Él. Pero en su nombre no hay juicio. En su nombre hay perdón. En su nombre no hay opresión. En su nombre hay libertad. En su nombre no hay culpa. En su nombre hay perdón de pecados. Porque lo que Jesús hizo fue cargar con el dolor y el pecado para que vos y yo podamos ser libres. Jesús vino a perdonarnos. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a quitar la autoridad que el infierno y la muerte tenía sobre nosotros para darnos una esperanza. Versículo 19 dice: Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. A época del Imperio Romano era costumbre colocar un letrero sobre la cabeza de los condenados. Ese letrero indicaba el delito que el condenado había cometido. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ver, para que la gente pueda ver que si había alguna persona que se animaba a rebelarse contra el Imperio Romano, lo que le esperaba era la cruz del Calvario. Pero a mí me encanta, y las Escrituras nos enseñaron recién, que lo que Jesús tuvo no fue un juicio por lo que había hecho, sino que había una profecía que se iba a cumplir. Jesús, el Rey de los judíos. No había un título del crimen que él había cometido, sino que había una profecía, una declaración, que en la cruz del Calvario estaba el Rey. Estaba el Rey de nuestros corazones, que en la cruz del Calvario estaba el nombre que es sobre todo nombre, que iba a aceptar nuestras vidas para darnos un futuro y una esperanza. Y lo que más me llama la atención es que lo que Jesús tenía en ese mensaje estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito primero en hebreo o arameo para los judíos. En segundo, dice que estaba escrito en latín, idioma oficial del Imperio Romano. Y tercero, estaba escrito en griego, lengua común del mundo helenístico, comprendida por la mayoría de la población en esa región. Ahora, no era normal que un condenado tenga la traducción en 3 idiomas, sino que era la presencia, evidencia de que el nombre de Jesús iba a ser para todos. Me encanta. Escuchen esto. Esto subraya que el mensaje de la crucifixión de Jesús no era invisible, sino que era visible para todos, judíos, romanos y gentiles, cumpliendo incluso simbólicamente el alcance universal de su sacrificio. Qué interesante cómo los religiosos le dijeron: Pilato, cambia esa declaración que estás diciendo, Rey de judíos, por el que se dice ser Rey de judíos. Y Pilato dice: lo que escrito, escrito está. Y lo que estaba escrito es que Jesús era el Rey. Lo que estaba escrito es que Jesús era el Rey. Lo que estaba escrito era que Jesús no simplemente iba a ser el Rey de los judíos, sino que iba a ser el Rey de cada persona que declare que no hay otro nombre como Jesús. Jesús no era simplemente para algunos, sino era para todos aquellos que puedan declarar: ahí está el Rey de los judíos. Filipenses 2, capítulo 9, versículo al 11, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es el Rey. Viernes Santo, donde Jesús entregó su vida, aprendemos también que, número 2, al pie de la cruz debemos tomar una decisión. Una decisión. Versículo 18 dice: allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2
con Él, uno a cada lado y Jesús en el medio. Ahora vos pensás que es casualidad que Jesús esté en el medio. Nada es casualidad, porque siempre el cielo es intencional con cada detalle. Jesús está en el medio porque siempre tenemos esta tensión en donde necesitamos tomar una decisión. Si seguirlo a Jesús o no seguirlo a Jesús. Si creer en Él o no creer en Él. Si llevar una vida como Él quiere que lleve o llevar una vida como yo quiero llevarla. Jesús siempre estará en el medio y debemos tomar una decisión. Debemos tomar una decisión si nos rendimos a su voluntad o hacemos lo que nosotros esperamos mejor. Debemos tomar una decisión si creer en el precio que Él pagó por amor o simplemente no. Tomar una decisión de adorarle con todo nuestro corazón o simplemente no. Y siempre estaremos en el medio de una decisión. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Lucas 23:39, conocemos esta historia. Uno de los criminales colgados junto a Él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temas a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al pie de Jesús tenemos que tomar una decisión. Y acá había dos criminales, dos personas que probablemente habían hecho todo mal, dos personas que habían cometido crímenes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero Jesús en el medio. Jesús está en el medio, no para condenarte, sino para salvarte. Jesús está en el medio para restaurar tu corazón y no hacerlo bolsa. Jesús está en el medio para darte un propósito y una esperanza y no para hacerte esclavo. Jesús está en el medio de tu vida para traer libertad. Ese es el Jesús que servimos. Por eso Él está en el medio. La decisión de nuestro corazón es si le creemos o no le creemos. Me encanta creer y pensar que Jesús murió por nosotros para darnos vida. Fue herido para que tengamos sanidad y fue condenado para que nosotros fuéramos libres. Él pagó por nuestra completa libertad. Él ya compró tu libertad. Deja de cuestionarte, deja de juzgarte, deja de pensar y esos pensamientos que vienen a tu corazón, valgo algo, merezco estar vivo. Esos pensamientos que tal vez el infierno está poniendo en tu cabeza, que no sos importante para nadie. Déjame decirte, esta historia nos cuenta que el cielo envió lo más precioso que tenía, una sangre que fue derramada sin manchas, para que vos y yo podamos tener acceso al Padre. Jesús vio nuestra cara, Jesús vio tu cara, vio mi cara, vio nuestros errores desde el principio al fin. Vos te pensás que a Jesús le impresiona algo que hayamos hecho. Vos te pensás que si Jesús no supiera todo lo que íbamos a hacer, no se iba a subir a la cruz del Calvario. Claro que sí. Y fue nuestra libertad lo que lo mantuvo hasta el último suspiro. Si soportó clavos, soportó humillación siendo el Hijo de Dios, lo hizo porque nos amaba. Lo hizo porque te amaba. Y no hay nada más valioso para Jesús que verte libre. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. Y número 3, mientras el equipo me acompaña, Viernes Santo, donde Jesús entregó su vida, aprendemos que todo fue consumado. Todo fue consumado.
todo fue consumado. Todo fue consumado. No algunas cosas, no las cosas que parece que están más o menos mal. No, dice que todo fue consumado. Nos enseña la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 17 al 19. Dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo, Jesús, dice, la entrego. Jesús entrega su vida voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y a mí me encanta creer y pensar que fue Jesús, porque la Biblia nos enseña, es Jesús quien entregó su vida voluntariamente. No fue que a Jesús lo crucificaron. Aprendimos el domingo pasado que Él no escapó a su propósito. Él entró a Jerusalén sabiendo el futuro que se venía, sabiendo la misión que Dios Padre le había dado a Jesús, ir a entregar su vida para que personas puedan tener acceso, porque saben la verdad. Es que el pecado estaba haciendo muchos problemas antes de Jesús. Hasta el día de hoy el pecado lo que hace y nos enseña la Biblia es que nos separa del amor de Dios. El pecado nos mata en vida. El pecado nos alejó. El pecado nos aleja. Pero Jesús tuvo que entregar su vida para que se rompa el puente que había entre la humanidad y Dios. Alguien tuvo que tomar el lugar de Cordero, que era sacrificado en el Antiguo Testamento para el perdón de pecados. Y Jesús, siendo carne, se entregó voluntariamente porque sabía que valía la pena que una humanidad imperfecta pueda tener acceso y una relación con Dios Padre, porque eso es lo que vos y yo somos para Jesús. Somos lo más valioso, somos lo más precioso. No merecemos absolutamente nada, pero Jesús dijo que sí lo merecemos. No merecemos perdón, pero Jesús nos dio perdón. No merecemos libertad, pero a través de Jesús tenemos libertad hacia Dios Padre. Ese es el amor de Jesús a cada uno de nosotros. Pero a Jesús no le quitaron su vida, sino que Él la entregó voluntariamente. ¿Qué clase de amor da su vida para que personas puedan tener acceso a Dios? Él no fue vencido, Él venció por medio de su entrega. No fue una tragedia, fue un acto de amor redentor. Juan capítulo 19 versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahora posicionémonos en la situación, porque leemos, bueno, Jesús fue crucificado. Imagínate la situación: El Salvador, el Hijo de Dios, viene a servirnos. Él empieza a sanar enfermos. Hace unas semanas había levantado a Lázaro de los muertos. Él no simplemente sanaba enfermedades del cuerpo, Él sanaba enfermedades del corazón. Él vino a servir al mundo y de repente es crucificado como si fuera un criminal, injustamente. Y personas se le reían y le decían: hey Jesús, si levantaste a Lázaro, si sanaste a paralíticos, si hiciste lo que decís que hiciste, bajate. Dale que vos podés, te das cuenta que sos un mentiroso. Imagínate la rabia. Imagínate la situación de decir: si tan solo supieran que estoy entregando mi vida inclusive por ustedes. Imagínate el peso que Jesús empezaba a sentir sobre sus hombros. Y en ese último suspiro, en la última fuerza que le quedaba, porque ya sangre estaba brotando de su cuerpo, había heridas de muerte, el cuerpo estaba lastimado por los látigos de plomo que su cuerpo sufrió, tenía contusión por todos lados, probablemente hacer un paro cardíaco por tantas heridas que él recibió por amor. Y él entregando su vida por cada una de las personas que le decían: si sos hijo de Dios, bájate de esa cruz. En otras palabras, nosotros somos ellos. Nosotros somos ellos. Muchas veces decimos: Señor, ¿sabes qué? No te necesito.
Déjame hacer esto a mi manera porque soy mejor. Y Jesús te está diciendo hoy, si tan solo supieras, si tan solo podés confiar en mí un poquito, te vas a dar cuenta que mi plan es mucho mejor que el tuyo. Que no va a ser a tu manera, lo puedes hacer, pero lo que yo tengo para darte es vida. Una sangre que es derramada para limpiar pecados, para justificarte, para darte un propósito. Y Jesús en su último suspiro dice, consumado es. Mira qué precioso esto, seguime, por favor, prometo que termino. No te distraigas, pero escucha esto. Jesús declara en su último suspiro, consumado es. Y el significado de consumado es tetelestai. Perdón si hay algún profesor de griego acá. Tetelestai, la palabra griega tetelestai proviene del verbo teleo, que significa terminar, completar, cumplir, llevar a cabo plenamente. Esta palabra era usada en diferentes contextos. Teteletai era usado en 3 contextos. El primero era comercial, para decir deuda pagada en su totalidad. Cuando una deuda se saldó, comercialmente se decía tetelestai. Esta palabra se usaba no solamente comercialmente, sino judicialmente. Un juez podría declarar tetelestai cuando una sentencia se había cumplido completamente. Síganme, no se distraigan, síganme. Hay algo poderoso que está por suceder. Y tetelestai también se dice cuando una misión era cumplida. Un siervo mensajero decía tetelestai al reportar que la tarea encomendada estaba totalmente realizada. Miren esto, por favor, no se distraigan, síganme. Comercialmente la deuda estaba pagada en su totalidad. Judicialmente un juez podía declarar, ya no hay condena porque has pagado. Misión cumplida cuando un siervo tenía que dar un mensaje y lo llevaba a cabo, decía tetelestai, consumado es. En el contexto de la cruz, consumado es, declara que toda la obra de redentora ha sido completa. La voluntad del Padre ha sido cumplida. La deuda del pecado ha sido pagada en su totalidad. Las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. La justicia divina ha sido satisfecha. El camino hacia Dios ha sido abierto. Jesús estaba diciendo, tetelestai, ya el pecado no puede con nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya no tenemos una sentencia que nos condena a muerte. Jesús pagó el precio del pecado en su totalidad. Jesús saldó nuestra deuda. Jesús abrió el camino y pudo declarar, consumado es. La palabra consumado es, Spurgeon dijo, contiene más que toda la historia del universo. Es la palabra más grandiosa jamás pronunciada. En ella se encierra el triunfo de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Es el grito del vencedor. Matthew Paul dice, Jesús no dice estoy consumido. Jesús no dice estoy roto, sino todo está cumplido. No es una queja, sino una declaración de victoria. Y Jesús dijo, consumado es. Papá, la misión que vos me trajiste acá, la entrego con todo mi corazón y te pido una sola cosa. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es. Jesús pagó el precio para que vos y yo podamos caminar en libertad. La cruz significa que tenemos un acceso libre al corazón de Dios. Ya el pecado no nos condena. La pregunta es, ¿crees en Jesús? La pregunta es, ¿lo estás siguiendo? Consumado es, ya fue hecho todo. Que en este Viernes Santo no haya una persona en este lugar que no se vaya con Jesús en su corazón. Que puedas entender que Él te ama. Y si Él tuviera que subirse a la cruz una y otra vez para que vos entiendas cuánto Él te ama, Él lo haría una y otra vez.